vamos a comenzar de una vez. Este caso se llama el caso de la familia Donovan. Les digo, es un caso que sí tiene que ver con los Warren. Y fíjense, yo sé que hay diferentes opiniones de los Warren, ¿ok? Que son estos, que hicieron, que en fraude, que esto, que el otro. Ahora sí que cada quien puede tener la opinión que quiera de los Warren. Eso no significa que este caso no haya existido y esto no significa que más personas se hayan involucrado en este caso. O sea, realmente es que los Warren sí se involucraron, más no lo solucionaron como tal, pero sí fue un caso fuerte. Entonces, les digo, nada más esto como una notita. Entonces, pues vamos adelante con este caso porque lo que nos interesa es lo paranormal. Ok, entonces les digo, esta es una familia de 4 integrantes, ¿ok? Papá, llamado Ted, la esposa que no dicen su nombre, y 2 hijos, un hijo llamado Brian y una hija llamada Patty. Entonces, hoy nos vamos a centrar, en este caso se centran más en Ted, el papá, y en Patty, la hija. Todo empezó con Patty. ¿Por qué? Patty era una niña que no tenía muchos amigos, o sea, tenía muy poquitos y sus papás eran como muy estrictos con ellos, con sus hijos, entonces pues no los dejaban salir mucho. Pues sí, o sea, no convivían mucho con mucha gente y pues eso súmenle que no tenían tantísimos amigos, entonces Patty pues se sentía sola, ¿no? La mayoría del tiempo se sentía sola y bueno, no sé por qué se le ocurrió la idea de que, pues sí, de que era buena idea jugar a la Ouija para hablar con alguien. Estamos hablando que este caso fue en 1976, es decir, no había no había celulares como tal ni nada. Entonces, pues ella decidió que era buena idea jugar a la Ouija, ¿no? Pues sí, para hablar con alguien. Ella cuenta que en cuanto abre la tabla, ¿ok? Y pone sus manos en la planchita, como se llama, en el indicador, pregunta, ¿hay alguien aquí? ¿Hay algún espíritu que me conteste? Y la planchita luego se movió al sí, o sea, rapidísimo. Entonces estuvo como que hablando con este espíritu mucho tiempo, les estoy hablando 1 año. Ella jura y perjura, o perjuró pues, que todas las veces que ella jugó a la Ouija estaba hablando con el mismo espíritu. Tanto que ella empezó, bueno, consideraba a este espíritu que era su novio. Porque pues, ustedes saben cómo funciona la Ouija. Yo creo que no es ningún secreto que la Ouija sabe por dónde llegarte, ¿no? Entonces, si ella estaba vulnerable en la parte esta de que se sentía sola y demás, jugó mucho con el ego de esta chica, de Patty, porque la Ouija le decía como, eres muy bonita, eres más bonita que las otras chicas de tu escuela, eres única, bla, bla, bla. O sea, le dijo las cosas necesarias para que Patty como que se encariñara de este espíritu y pues siguiera jugando. Entonces siguió jugando y ella ya decía como de que es que yo a este espíritu es mi novio, compartimos secretos, le preguntaba su futuro y sí le dijo cosas ciertas, pero bueno, eso va más al final de este caso. Pero el caso es que, bueno, después de 1 año, Patty dijo, es mi novio, el espíritu de aquí. Bueno, entonces, en febrero de 1974, y dije 76, como que ya me confundí, pero bueno, en 1974, ella le dice, Patty le dice mientras están jugando la Ouija, le dijo, oye, novio, pues manifiéstate, o sea, quiero verte, quiero conocerte, quiero ver cómo eres, cómo es tu cara y demás, manifiéstate. No se manifestó de la manera en que ella hubiera deseado, pero de que lo hizo, sí se manifestó. ¿Por qué? Bueno, entonces no lo vio, no le vio la cara así como tal, pero justamente al día siguiente, pónganle ustedes si jugó en la noche, bueno, en la mañana, al día siguiente, encontraron cosillas ahí extrañas. Por ejemplo, este Ted, dice el papá, que ya cuando se iba a su trabajo y demás, pues su coche no prendía y no prendía, pues no sabía por qué. Después se puso a como que a darle vueltas a su coche para descubrir por qué no estaba funcionando. Y se dio cuenta que una de sus llantas, una cosa es que se ponche, ¿ok? Y que esté como que la llanta desinflada y así. Pero esta estaba rota, como si alguien le hubiera metido un cuchillo y le hubiera abierto o sea, la echó a perder. No era nada más que estuviera desinflada, estaba rota la llanta. Lo cual pues ya, o sea, es pérdida total de la llanta, la tienen que tirar y ponerle otra nueva. Y el coche de Patty le pasaba exactamente lo mismo. Y en el tablero, o sea, donde sale como que todo lo que tiene mal el coche, le salían que muchas cosas están como desconectadas. Entonces, los coches se los llevan al mecánico, los 2 coches. Y el mecánico les dice, o sea, ¿qué le hicieron a los coches? No, pues nada, simplemente salimos en la mañana y pues ya no prendían. Ah, ok, es que todo esto que les está pasando a los 2 coches, lo hizo alguien. O sea, manualmente alguien desconectó este cable, manualmente alguien le quitó esta pieza, ¿sí me entienden? O sea, no fue de que el coche se descompuso así de la nada.
sino que alguien le había quitado las piezas, había desconectado cables, había desconectado partes y por eso los coches no funcionaban. Entonces, ¿qué fue lo primero que ellos pensaron? Vandalismo. Pues obviamente no, que alguien le hizo esto a los coches. Entonces, bueno, ya. Arreglan los coches, les ponen llantas nuevas. ¿Y cuál es su sorpresa? Que al día siguiente de que los coches llegan a la casa, ya todo arreglado y nuevo, las llantas otra vez rotas. Al principio solo era como que una llanta, después eran 2, después eran 3, o sea, de que tenían que estar compre y compre llantas nuevas. Al ver que esto ocurría, como que Patty dijo, comenzó a sospechar que a lo mejor tenía que ver con su novio de la Ouija. Entonces, como que abrió otra vez el juego, la planchita, o sea, la puso, y le preguntó, oye, ¿tú estás haciendo todo esto? Y siempre la planchita, o sea, como que hablaban mucho, perdón. Entonces hablaban mucho, y esta vez el cursor se iba a goodbye. Goodbye. No quería hablar con ella. No le dijo ni sí, ni no, ni nada. Simplemente le preguntaba algo, goodbye. Oye, no, pero a ver, si eres tú, goodbye, goodbye. O sea, no quería hablar con ella. Cosa rara. Y aquí fue donde ella dijo, ok, tal vez sí tiene que ver con mi novio de la Ouija. Ted, el papá, llamaba a la policía como para que, a ver, pues fíjense si es vandalismo, y los policías, pues es que no hay reportes, no hay nadie, pues es que no sabemos. Entonces, Ted y su esposa estaban pensando que a lo mejor Brian, su hijo, pues estaba teniendo, no sé, algún tipo de mal comportamiento y que esto lo estaba haciendo como por vandalismo, porque ya se empezaban a escuchar como golpes adentro de la casa. Se escuchaba así como un boom súper fuerte y pues iban con Brian y le decían, tú, que no sé qué, y Brian así de que yo no estoy haciendo nada. Y después los golpes se empezaron a escuchar incluso cuando Brian no estaba en casa. Entonces empezaron a sospechar de que, ok, no es Brian. Y empezaron a pasar más cosas adentro de la casa. Por ejemplo, estos ruidos era diario. Luego dicen que o sea, todas las llantas, les digo, rotas, ¿no? Eso sí pasaba muy seguido. Ya habían estacionado los coches. Ya ven que en Estados Unidos ponen los coches como afuera, aunque tengan cochera. Bueno, ellos sí tenían cochera, estacionaban así los coches afuera y dijeron, ok, si esto no va a parar y no sabemos como que de dónde viene, vamos a estacionar los coches en la cochera cerrada, techada y demás, y así lo vamos a evitar. Bueno, pues al día siguiente de que hicieron esto, las llantas igual, los coches descompuestos. Entonces, ¿quién era? ¿Quién estaba entrando? Bueno, esto ya habían pasado 3 semanas, entonces a la tercera semana, además de todo, ya se escuchaban rasguños que venían como adentro de la pared, les digo, los golpes, y pasaban más cosas. Por ejemplo, tenían un timbre en la puerta trasera, porque ven que sí también tienen como 2 entradas, la principal y la trasera. Entonces tenían un timbre en la puerta trasera, pues lo arrancaron y lo tiraron. Todos los arbustos que tenían en el jardín arrancados de raíz. Y además tenían tuberías de fierro y las tuberías estaban dobladas en 90 grados. O sea, como para que todo esto pasara y que ellos no escucharan nada, pues estaba muy raro. Adentro de la casa también, ya de que el calefactor ya estaba súper descompuesto, que las válvulas tiradas, o sea, se descomponían un montón de cosas. El caso es que te trae a alguna persona a su casa para que repare toda esta situación. Y este trabajador decía que, por ejemplo, vamos a tomar estas cosas de mi hermana como ejemplo. Esta era su cajita de herramientas y la ponía aquí. Entonces se volteaba como a ver algo y volvía a voltear y la cajita ya no estaba. Y él así como, bueno. Y también estaba reparando unas válvulas, ya las había puesto todo. Algo hizo, cuando regresó, tardó dice que unos 2-3 minutos, y cuando regresó todas las válvulas estaban en el piso. Entonces cualquier cosa que él reparaba le pasaban estas cosas, y fue con Ted y le dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo reparar, o sea, no puedo arreglar todo lo que pasa en tu casa porque tú tienes un problema y no es de que las cosas estén descompuestas. O sea, él también se dio cuenta de que había algo ahí raro. Bueno, entonces les digo, ya habían pasado como 3 semanas, como un mes aproximadamente de que todo había empezado. Y para este punto ya los muebles levitaban, las luces se apagaban y se prendían. La tele o sea, si ellos estaban viendo la tele, así como que tiempo de calidad en familia, no viendo la tele, les apagaban la tele, la volvían a prender, se las volvían a apagar, así. Si ellos tenían ropa colgada en ganchos, pues hagan de cuenta que los ganchos salían volando y la ropa tirada. Tenían ropa como que recién doblada en una silla, pues la silla como si se hubiera dado vuelta porque la ropa estaba en el piso y la silla estaba arriba de la ropa en el piso. Todos estos ruidos, todos los rasguños, todo lo que se escuchaba que se caía, ellos iban a revisar, ¿no? Iban en persona a ver qué se había caído, a ver qué se había tirado. Lo único en lo que no se iban a fijar era que en la cocina por las noches escuchaban
a un bebé llorar. Eso les daba mucho miedo. Eso era lo único que no iban a revisar qué era. Porque al principio como que se escuchaba que era un... O sea, ellos confundían de que, ok, se metió un gatito. Y después era ya de que un bebé estaba llorando y no se iban a fijar. Decían, no, esto ya es demasiado. Y como hemos visto en otros casos, les digo que esto realmente no sé por qué pase. Esta lluvia de piedras. Empezaron a llover piedras en su casa. Hagan de cuenta, ya ven cómo se escucha el granizo. Pues ellos escuchaban así, pero súper fuerte, y cuando se iban a fijar eran piedras, no era granizo. Y solamente en su casa. ¿Por qué pasa esto? En varios casos, yo creo que he tocado unos 4 casos en que llueven piedras en la casa. Y todos en diferentes lados. Uno fue en Chile, otro fue creo que en Argentina, este de acá. ¿Por qué pasa eso? De verdad no tengo idea. Aquí ya ellos dijeron, ok, o sea, esto ya es suficiente, es inexplicable todo lo que estamos viviendo, vamos a llamar a un padre. Ted llamó a un padre, el padre fue como a bendecir la casa y entró y dijo, sí, tiene algo muy grave aquí. Como ya las cosas estaban muy tensas en su casa, Ted faltó unos días al trabajo. Entonces, ya que regresa a su trabajo, pues su jefe le pregunta, oye, Ted, ¿por qué estás faltando tanto al trabajo? Y Ted ya le contó, es que fíjate que estamos viviendo esto y no sabemos qué hacer y se descomponen las cosas y las cosas salen volando y demás. Y este jefe fue el que le dijo, yo conozco unas personas que te pueden ayudar, y él le dio el teléfono y el contacto de los Warren. Entonces Ted les llama, si les dice, oigan, pueden venir, está pasando todo esto y necesitamos ayuda urgente. Porque ¿saben qué estaba pasando ya a este punto? Salía un líquido de las paredes entre naranja, rojo, sangre, o sea, así como raro, como viscoso. O sea, ¿de dónde viene? Les pasaban un montón de cosas. Su única esperanza a este punto era que los Warren los pudieran ayudar, y ellos como que no sabían mucho contexto de los Warren. Entonces ya les llaman a los Warren y los Warren dicen, ok, sí, vamos a ver. Llegan a la casa de los Donovan y... de hecho, los Warren llegaron y ellos podían ver las piedras en el jardín, o sea, por fuera de la casa, de que pues, estuvo lloviendo piedras. Entonces, los Warren entran a la casa, verifican, ya saben, como que cuarto por cuarto, y empiezan a hacer una serie de preguntas, porque pues tienen que ver, a ver, pues cómo empezó todo esto, ¿no? Y empiezan a preguntar, ok, a ver, ¿han comprado algún objeto en, ya saben, en alguna tienda de antigüedades? No, pues que no. ¿Han hecho algún ritual? No, pues que no. Alguien ha jugado a la Ouija, y aquí pues a Patty no le quedó de otra más que decir, sí, yo estuve jugando por más de un año a la Ouija y es mi novio, y desde que le dije que se manifestara están pasando todas estas cosas. Ahí es donde se sabe que fue por Patty. O sea, eso fue lo único que, ok, ya hicieron como la unión de que todo esto está pasando gracias a que Patty hizo un novio en la Ouija. Entonces pues los Warren se tenían que ir. Ellos no se iban a quedar en este lugar, se tenían que ir al día siguiente, y les dijeron a los Donovan, no se preocupen, le vamos a llamar a un padre que los va a ayudar, nosotros nos tenemos que ir. Entonces este padre llega a la casa ese mismo día y pues se queda ahí unos cuantos días, porque los Warren sí volvieron unos días después al ver que las cosas estaban más fuertes de lo que ellos hubieran esperado, ya que mientras ellos estuvieron ahí pues escucharon los golpes, escucharon los rasguños. Por ejemplo, si Ed hacía de que 1, 2, 3, 4, le contestaban 1, 2, 3, 4, ¿saben? Y el padre, los días que estuvo ahí, han de cuenta, si el padre decía, oigan, ¿me pueden pasar bálsamo de labios? Se lo daban, pues el bálsamo de labios ¡pum!, salía volando. Si les decía, oigan, ¿me pueden dar un vaso de agua? Se lo ponían en la mesa, ¡pum!, el vaso de agua salía volando. O sea, el espíritu no le gustaba que el padre estuviera ahí. Entonces estuvo unos días ahí en casa de los Donovan. Cuando llegan los Warren de nuevo, encuentran al padre súper agotado. O sea, les dijo, ¿saben qué? Ustedes quédense aquí con los Donovan. Yo me tengo que ir a descansar, yo no puedo, porque este tipo de actividades sí absorben mucha energía. Entonces les dijo, ustedes quédense, yo me tengo que ir a mi casa. Pero nunca esperó el padre que todo esto que les estaba pasando a los Donovan en su casa le iba a pasar al padre en la suya. Ya que el padre estando en su casa y los Donovan en la suya, los Donovan tuvieron la experiencia de que se les materializó una figura que ellos describen, o sea, ultra oscura, ¿sí me entiendes? O sea, muy materializada, pero se veía no así como, bueno, una sombra, no, se veía una figura súper oscura, cosa que nunca les había pasado, y que los hizo Levi. Tres de ellos estaban en la cama sentados, y cuando se les materializó esto, la cama levitó.
con ellos ahí encima, mientras ellos estaban viendo esta figura, y esta misma figura se le apareció al padre en su casa y se puso como en la puerta y no lo dejaba salir. O sea, lo tuvo ahí como rehén. Mientras todo esto estaba pasando en casa de los Donovan, esto estaba viviendo el padre en otro lado diferente en su casa. Y ahí lo tuvo toda la noche. O sea, el padre no pudo dormir, los Donovan en su casa no pudieron dormir porque tuvieron una super noche de terror. Entonces, después de esto, los Warren y este padre se reúnen en un lugar fuera de la casa de los Donovan y toman la decisión de que, ¿saben qué? Es que los Donovan se tienen que ir de su casa para que estén a salvo. Y lo que pasa ahí es que en su casa es que la casa necesita un exorcismo urgente. Entonces ellos se van y dejan la casa sola unos días. Cuando regresan a hacer el exorcismo, porque fíjense, todo esto estaba pasando, para este entonces ya era 25-26 de abril, ¿no? Para el 2 de mayo ya les habían aceptado el exorcismo, porque recuerden que tienen que pedir permiso antes de hacerlo. Pues el Vaticano, la iglesia ya les habían aceptado el exorcismo para el día 2 de mayo, o sea, súper rápido. Y esto era porque justo en estos tiempos fue cuando se estrenó la película de El Exorcista, la original. Entonces están como muy pendientes de este tipo de casos, que no se les pasara como que ninguno. Cuando llegan el padre y los Warren a la casa de los Donovan, después de que estuvo unos días sola, dicen que la imagen que encontraron en esta casa fue terrible, porque ellos dicen que la casa estaba totalmente destrozada, que los muebles estaban esparcidos y tirados por todos lados. Había un olor repulsivo. Este líquido que les digo que salía de las paredes estaba también. Que estaba vertido ya por todas partes, no nada más por las paredes. Las camas estaban volteadas. El contenido del refrigerador estaba todo en el suelo y con los platos y los cubiertos tirados encima. O sea, la comida echada a perder y encima todos los platos y así encima. A mitad del pasillo se dieron cuenta de que algo estaba mal porque la casa también retumbaba y temblaba. Y los crucifijos estos que traían se rompían. Ya ven que son como de bolitas, o esos son rosarios, pues se caían, se rompían todos. Había cosas que salían volando con tanta velocidad que ellos se tenían que cubrir así con su mismo cuerpo para que no les pegaran en la cara o en la cabeza. Y es aquí donde se dieron cuenta ellos tres, junto con la iglesia, de que si no solucionaban esto rápido, esta familia iba a acabar muerta. O sea, imagínense que una silla saliera volando y te pegara en la cabeza. Te puede matar, ¿saben? O sea, con la velocidad o algún mueble más pesado. Entonces dijeron, esto se tiene que solucionar ya, porque si no, esta familia de verdad va a acabar muerta. Entonces, como les digo, el 2 de mayo era la fecha del exorcismo. Mientras era del 25 de abril al 2 de mayo, o sea, una semana nada más, dice que los Warren se quedaron ahí en casa de los Donovan, que los marcos de las fotos de metal se incendiaron. Todas las bufandas, toallas y ropa de cama también así fuego de la nada. Y además de que estaban prendidas en fuego, salían volando, o sea, como que a querer incendiar a una persona. Los muebles aparecían en otra habitación que no era la suya. Es como si esta cama de repente amanece en la sala y de repente otra vez acá. También los coches, tanto de los Warren como los del padre, acababan igual, o sea, las llantas rotas, todas las mangueras, las soltaban, o sea, no, los querían atacar de todas las maneras posibles. A las 9:30 de la mañana, el día, ¿qué era? 2 de mayo, llegó el exorcista. Cuando comenzó el exorcismo, la temperatura bajó drásticamente, se materializó una vez más ahí en medio de todos esta figura que ellos estaban viendo. Ellos tenían como un traste lleno de agua bendita, pues esa agua se convirtió en sangre. Bueno, el caso es que estuvo horrible, que fue un exorcismo larguísimo de varios días. Dicen que duró toda la actividad demoníaca desde que iniciaron hasta que se terminó, más de 60 días. Ellos decían que no había, incluido el padre que hizo el exorcismo, dijo que no había un caso más espeluznante, terrible y raro que hubieran visto. Además de o sea, esto fue lo más terrorífico que experimentaron en toda su vida. Entonces ellos creen que después de tanto trabajo que les costó el exorcismo, pues el espíritu pues sí se fue. Poco a poco, después de este exorcismo, los Donovan regresaron como que a su vida normal. Siguen viviendo en esa casa, bueno, los papás, porque, bueno, aparte imagínense, la casa estaba toda hecha un mugrero, casi para que la tiraran y la volvieran a construir así tal cual. O sea, ya había habido incendios, las paredes rotas, hoyos por todos lados, o sea, imagínense la casa.
Y ellos trataron de que el seguro les pagara todo, pues no les quisieron pagar porque pues ese tipo de daños no los cubren, porque pues no pudieron explicar qué era lo que estaba pasando. Y por ejemplo, Brian, que era el hijo, se fue a la universidad, de todo muy bien. Y Patty se casó y tuvo 3 hijos. 3 hijos que le había dicho a la Ouija que iba a tener en las fechas que les dijo que, que los iba a tener. O sea, todo coincidía a lo que le dijo la Ouija. Entonces, les digo, ellos siguen viviendo ahí. Bueno, ahorita justo en esta fecha desconozco si aún siguen con vida. Creo que sí. Entonces, pues sí, ahí siguen Ted y su esposa viviendo ahí. Y los demás pues se fueron, pues sí, a hacer su vida, ¿verdad? Pero imagínense, de jugar a la Ouija, todo lo que pasó, de que casi tu familia acaba muerta.